Hay cosas en la vida importantes como tomarse un café a esta hora, ¿no es así, Francisco González, mi próximo invitado internacionalista, especialista en sistemas de integración regional? Bienvenido. Muchas gracias, buen día y gracias por el café. Mira, Francisco, estábamos leyendo tempranamente, Sí, bueno, todo el marco de la instalación en Venezuela de la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. La integración de América Latina y el Caribe, ¿qué metas se plantea en este momento? Sobre todo que cuando te escuchemos, intentemos verle el queso a la tostada, como decimos en Venezuela, ¿no? sí, mira, yo creo que es un momento de una palabra que suena mucho últimamente, ¿no? De reimpulsos, ¿no? Todavía, y América Latina creo que más que otras regiones estaba afectada en esta etapa de pospandemia, ¿no? El hecho de ser periféricos no es cualquier cosa. Y lo tocaron ayer, justamente, el tema de los centros y las periferias, ¿no? Uno de los ponentes allí, de los países que estaban allí representados. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? Se tratan de reimpulsar no solamente el ALBA como tal, sino también el CELAC, que lo tocaron allí, ¿no? Como reimpulsar, empujar la CELAC, porque la CELAC es, digamos, el mecanismo de integración que engloba prácticamente todo el continente. Sabemos los problemas que ha habido en la OEA, se tocaron allí también, público y notorio, los problemas en los cuales Venezuela no está allí, desde la carta de denuncia del año 2017, y por eso se busca de alguna manera reimpulsar esta integración de América Latina y el Caribe, porque hay una cosa, y lo conversaba ayer con una colega, Eduardo, que nosotros en los 90 o quizás más atrás, no veíamos al Caribe, ¿no? No nos veíamos a nosotros mismos en la región, sino veíamos otros espacios, incluso Europa, Estados Unidos, hacia afuera. Y yo creo que este es un espacio para reencontrarnos, ¿no? Para reencontrarnos. No son islas, eso lo hemos dicho aquí incluso, ¿no? Son estados insulares. Es lo que estaba pensando Sí, claro. cuando tú hacías esa descripción. Claro, son estados insulares, aunque son pequeños, 180.000 personas, unos muy pequeños, 180, más de 100.000 kilómetros. Sin embargo, son estados, ¿ves? Son estados conformados, primeros ministros, los que estaban ayer, ¿no? No en la América continental o América del Sur continental, donde hay estados o sistemas políticos presidencialistas. Allá son distintos, ¿ah? Nosotros damos clase en el Centro Saber Africano de la Cancillería, el tema de África y el Caribe. Y vemos mucho esta conformación de esos estados muy similares a lo que son los partidos laboristas británicos, ¿no? Ex colonias británicos, muchos de ellos, ex colonias holandesas, pero la conformación de la lógica política de esos estados sigue siendo muy similar a cómo se mueven allá Ahora, en fíjate, Britania. solidaridad e integración, ¿en qué términos? Porque, bueno, Sí. yo no sé si hablar de romanticismo, pragmatismo como extremos, pero, por ejemplo, un tema como la Guayana Esequiba cabe dentro de este panel. Cabe como un tema de discusión más, no es parte, ¿no? Digamos que no está cerrada ¿Por qué? el Por ALBA. tener un tercero que está más allá de la Yo creo zona. que tiene que ver con las lógicas de cómo se conforma también el ALBA, ¿no? Cuando el ALBA se conforma por allá en 2004, el ALBA se conforma en principio como una agenda alternativa a la agenda neoliberal de la época, ¿no? El año 2004 fue importante, Eduardo, porque fue un momento de inflexión. Estaba imperando el tema neoliberal en la región. Nosotros veníamos de las crisis de los 90 y se dan varias reuniones en América Latina importantes, sobre todo el año 2004. Una en Perú, en el Cusco, que fue la antesala de lo que iba a ser la UNASUR. Se da esta, que es en Cuba, con Fidel, entre Fidel y Chávez, en Habana, Cuba. Y otra que se dio aquí en Venezuela, que fue un encuentro de intelectuales y artistas de la humanidad, ese diciembre de ese año. Entonces eso fue conformando lo que pasaría en 2005, que en 2005 se dio una ruptura en Mar del Plata, Argentina. Lo hemos dicho acá también, cuando se dio el evento de Mar del Plata, Argentina, donde o era ALBA u otra cosa, ALCA u otra cosa. Entonces allí los países pues de América del Sur, en este caso los del Mercosur más Venezuela, conformaron una lógica distinta y de allí en adelante se empieza a conformar esta cuestión del ALBA. Por eso el ALBA siempre se la ve como lo alternativo, ¿no? Ahora el Tratado Libre de los Pueblos, ALBA TCP, cuando entra Bolivia en 2006, ¿no? Pero siempre es una alternabilidad, un espacio alternativo a la lógica neoliberal o de la lógica del mercado. Y en esa concepción siempre se va a mover el ALBA, ¿no? Tratado de Comercio de los Pueblos, es decir, no solamente las agendas entre gobiernos, sino entre organizaciones sociales, que de hecho estos días estaban aquí, ¿no? Previo a este evento, que si ya es, digamos, el Consejo de Estado de los países, que es la instancia mayor del ALBA, ¿no?
Pero están los movimientos sociales, que es muy importante en esas agendas de discusión. Estaban allí ayer, estaban allí. ¿Cuáles son los grandes puntos que convocan a esta agenda de utilidad común en un mundo cambiante, en un mundo en crisis, donde puede ser muy interesante que nos volvamos a ver en la fortaleza que representaría estar más integrados, ¿no? Claro, yo creo que ahí, bueno, y yo creo que también se vio también con el tema de la pandemia, ¿no? El hecho de la falta de solidaridad y lo imperante que fue el tema de mercados, el hecho de la redistribución de las vacunas y todo eso. Si hubiésemos tenido un espacio de encuentro más contundente, un ALBA o el CELAGO, la UNASUR, más contundente en ese momento, yo creo que hubiésemos salido a flote mucho mejor de lo que salimos. Me refiero a la región, ¿no? Pero no fue así, no fue así. Entonces, eso se evaluó, entonces se busca retomar esos espacios para volver a tener una lógica que quizás anteriormente estaba. El ALBA, por ejemplo, la Misión Milagro, que quizás mucha gente a veces no la conoce, pero la Misión Milagro se encargaba de operar a los ojos de la gente, ¿no? En los sectores rurales más recónditos, no solamente en Venezuela, en América Latina, en países, bueno, hasta Argentina estaba en esa lógica en esa época, ¿no? Si bien no era parte del ALBA, pero entraba allí, pues. Entonces era como que en Brasil también estaba. Entonces pasa el problema que cuando llegan gobiernos de extrema derecha o gobiernos conservadores, entonces ya rompen con esta agenda, expulsan a los cubanos, a los venezolanos y ya se acabó todo, ¿no? Es un problema, pero es la realidad, ¿no? Entonces vivimos en un tome y dame. Vivimos en un tome y dame de quien gobierne, dependiendo de quién gobierne. Entonces hay que destruir todo y comenzar todo de nuevo, ¿no? Y bueno, creo que nosotros tenemos algo de eso también en nuestra historia reciente y en los años pasados, ¿no? Sí. Pero es así, pues. Sí. Nos toca decirlo como es, ¿no? Sí. Mira, siempre por supuesto, se habla de la soberanía, de la autodeterminación de los estados, pero por ejemplo, oye, el tema Ecuador puede tener sonoridad. Sí, de hecho ¿Aquí? lo tocaron allí, claro, lo tocaron allí. Oye, porque lo de Ecuador puede ser página pasada y sigamos adelante. Puede pasar, pero en este momento yo creo que Ecuador, a ver, y lo discutíamos con unos colegas, ¿no? Ahí en la UCB, porque lo de Ecuador también pasa por la agenda interna de Ecuador. Quizás a los que estamos fuera de Ecuador nos molesta mucho lo que pasó, ¿no? Con la Embajada de México y una condena total. Pero dentro de Ecuador a la agenda de Noboa le funcionó. Le funcionó y parece que le funcionó bien, ¿no? Porque va a una posible reelección y en los 11 puntos que planteó tiene 9 a favor. Entonces, ese es el problema también, que a veces la gente desesperada busca opciones desesperadas, ¿no? Entonces, a veces, no sé, que hay un dicho sobre esto, Eduardo, que a veces interesante reflexión. ¿no? A veces los pueblos se equivocan, pero también hay que hacer autocríticas, ¿no? De parte de los gobiernos. Y yo creo que las izquierdas deberían tener sus autocríticas en América Latina, ¿no? De qué cosas salieron mal, qué se hizo para que la gente no estuviera conforme con cuestiones que teníamos que resolver, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vale la autocrítica. Yo creo que en el ALBA se da ese espacio para poder discutir. De hecho, se hablaba ayer, ¿no? Raúl González de San Vicente y la Granadina es un hombre de mucha experiencia, muy autocrítico y lo comentaba allí, ¿no? Entonces, hay que revisar las agendas, sí. Desde el punto de vista económico, ¿qué espacios hay en esta cumbre? Por ejemplo, cuando hemos hablado el tema de los BRICS, toda la proyección de ampliación, de integración, ¿cómo se pone eso sobre la mesa? Yo creo que es como una especie de escalera, ¿no? Es como una escalera. Primero, este tipo de políticas va hacia lo interno de los países, ¿no? Por ejemplo, Misión Milagro, digo porque es algo que es muy evidente, ¿no? Después de ahí va el tema regional, resolver problemas de índole regional, problemas del tránsito. Ahí se hablaba ayer también de lo que es las líneas aéreas, ¿no? Las conexiones. Era más fácil para alguien de San Vicente y las Granadinas, o de Martinica, o de Dominica, ir a Miami y volver aquí, que irse directo, ¿no? No hay conexiones entre nosotros en la región, ¿no? Esos temas se tocan ahí. Sí, claro, ayer lo tocaron. Entonces, el tema de aéreo es importante. Creo que Venezuela va a tratar de ver cómo solventa eso con Conviasa, ¿no? Justamente, que también está en una etapa de crecimiento en este momento. Y dentro de lo caótico también creo que Venezuela ha venido como que tratando de respirar, ¿no? A pesar de las sanciones que se tocaron allí, creo que fue un punto importante que tocaron todos los presidentes y los primeros ministros, el hecho de evitar las sanciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero en Venezuela en particular, a pesar de eso, creo que nosotros hemos venido en el tema de aéreo, ha venido creciendo, ¿no? Es algo interesante para revisarlo, ¿no? Y ayer lo tocaron. Si bien ese estado insular
como dicen, las islas, ¿no? No tenían esa conexión. Venezuela puede tratar de suplir eso, ¿ves? Cómo Venezuela puede de manera resolver, y bueno, y también se convierte en una cosa de mercado para nosotros el hecho de ampliar y extender gente que quiera visitar esos lugares, pues que no los conoce. Yo tuve la oportunidad hace unos años casi de ir a uno de estos lugares. Son lugares espectaculares, además, ¿no? Son estados, si bien pequeños, pero para hacer turismo, para visitar, ¿no? Son muy bonitos, ¿no? Hay mucha... y muchas veces lo desconocemos. Exóticos, claro, exacto. Digamos que es como una especie de Margarita ampliada, ¿no? Claro. Por decirlo así. Francisco, se agotó el tiempo, pero en la brevedad posible, Estados Unidos, ¿cómo aparece aquí? A ver, es importante esa pregunta, ¿no? Porque sí, yo veía, y ayer justo hacía un análisis sobre eso y comparando lo que pasaba cómo ocurría en el pasado. Y lo vemos en 2004. Para responderte eso, nos vamos al año 2005. Justamente en Mar del Plata, Argentina, la influencia de Estados Unidos era muy notoria en aquel momento. Y eso fue disminuyendo, tanto al punto de que vemos todavía, a pesar de los problemas que tenemos, Venezuela influencia y tiene impacto en esa región, en este momento, ¿no? Si nos vamos a la época del año 2005 o antes del 2005, eso no ocurría. Y lo vimos en el encuentro de Mar del Plata. Allí los países de Mercosur, más Venezuela, que va a dar la puerta después a que Venezuela entre allí, arreglaron el hecho de un encuentro de integración de América Latina, continental, que va a dar pie a la posterior UNASUR, la CELAC, ¿no? Entonces Venezuela allí empieza a crecer en esa lógica. Y Estados Unidos de ese momento empieza a perder influencia. Eso es lo real. El hecho de lo que está pasando actualmente en el mundo, lo de China, Rusia, esto que hablan, ¿no? Estas cuestiones de disputas multipolares, y también tiene que ver con el hecho de que Venezuela de alguna manera lideró la región en esa época y todavía está hoy, si bien no de esa manera como ocurría antes, queda algo de eso y se busca retomarlo, ¿no? Más allá de los gobiernos, Eduardo, se trata de las lógicas integracionistas con ese tono solidario, bolivariano en la región, ¿no? Yo creo que Venezuela todavía, a pesar de todo y de los problemas que tenemos, algo de eso está allí todavía, ¿no? Bueno, Francisco, gracias siempre, sí. Y sé que pronto estaremos conversando de este y otros temas de interés. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo estaba el café? Tómate lo que no se te enfríe. Entre sorbo y sorbo. Amigos, volveremos.